Hola, espero que bajo tus circunstancias te encuentres pasando un agradable tiempo. Te habla Daniel Valderrama Restrepo. El día de hoy quiero compartir contigo algo que he creado como una especie de guía para ayudarte a comprender algún tipo de experiencia, algún tipo de situación, una emoción, un pensamiento que te esté causando algún tipo de malestar. Esta guía es una serie de preguntas que nos van a llevar a la reflexión simplemente para observar qué nos puede estar ocurriendo y qué son los componentes de esto que nos ocurre. Entre más información podamos brindarnos acerca de lo que estamos sintiendo, acerca de lo que estamos pensando, podremos hacer más para solucionar, ¿sí? Entonces empecemos con estas preguntas. La primera pregunta es ¿cómo estoy? Esta pregunta del cómo estoy lo que quiere es responder a el estado energético de tu cuerpo. Eh, Primero que todo, date cuenta si lo que sientes es agradable o es desagradable. Para empezar, simplemente eso, ¿cierto? ¿Cómo estoy? Esto que vivo, esto que siento, esto que pienso es agradable, es desagradable, ¿sí? Y a partir de ahí, entonces descomponlo un poquito más, ¿sí? Y ese descomponlo un poquito más es tratar de darte una palabra al menos, ¿cierto? Y esa palabra que sea enmarcada dentro de una sensación, un sentimiento o una emoción. ¿Por qué la importancia de marcarla en alguna de estas tres conceptos, alguna de estas tres ideas que es sensación, sentimiento y emoción? Debido a que estas tres van a hablar directamente del estado energético de nuestro cuerpo, ¿sí? Hay unas emociones, sensaciones, sentimientos que van a brindarnos un estado energético de mayor apertura, de mayor acción, y hay otras que nos van a dar un estado energético de menor apertura y de menor acción, ¿cierto? Entonces, al respondernos esta sola pregunta, ¿cómo estoy?, nos puede dar un panorama bien amplio de lo que nos esté ocurriendo. Cuando nos demos cuenta de cómo estoy, entonces observemos qué es lo que puede estar causando esta sensación, este sentimiento, esta emoción. ¿Cuál es el origen? O sea, ¿de dónde viene? ¿Es algo interno? ¿Es algo externo a mí lo que está generando esta percepción? Observemos qué está ocurriendo allí, ¿cierto? Luego vamos a preguntarnos cuál es el ritmo de nuestra respiración. De nuevo, esto para ayudarnos a hacer una lectura del estado de nuestro cuerpo, de nuestra energía, de nuestra disposición. ¿Sí? Al darnos cuenta de nuestra respiración, también vamos a entrar un poco más en control de la misma, ¿cierto? No porque querramos entrar en control de nuestra respiración, sino simplemente porque al hacer un acto consciente, nuestra respiración va a iniciar a regularse de una manera, por así decirlo, un poco más natural para el estado en el cual nos estemos viviendo en ese momento, ¿cierto? Cuando la respiración es más rápida, más corta, esto quiere decir que nuestro estado energético puede estar más elevado, ¿cierto? Más agitado. Cuando nuestra respiración es lenta, larga, esto puede dar a entender que nuestro estado energético está calmo, está plano, ¿cierto? Con el estado de cómo estamos más la respiración, si ambas son coherentes, ¿cierto? Si ambas respuestas son coherentes y están alineadas hacia una misma dirección, podremos estar entonces tranquilos como, bueno, sabemos, ¿sí? En ese momento qué nos ocurre. Sabemos en ese momento qué nos puede estar pasando y de la misma manera va a ser más fácil identificar las causas, las razones, los motivos
de que nos ocurra lo que nos está ocurriendo en ese momento, ¿sí? Luego vamos a hacernos otra pregunta. Esta pregunta es el ¿para qué? ¿Para qué estoy sintiendo esto? ¿Para qué estoy dándole importancia a esto? ¿Para qué? Esta pregunta es bien importante porque nos implica, no es tan fácil responderla, ya que nos dicta una intención propia, algo hacia donde nosotros nos queramos dirigir. Por eso es tan importante preguntarnos el para qué de las cosas, ¿cierto? Como para qué estoy reaccionando de esta manera, hacia dónde me dirige, qué me puede otorgar esta reacción, ¿sí? Básicamente nos hace dar cuenta de las acciones y las consecuencias de las acciones. Y lo mismo va a pasar con las omisiones, porque una omisión también es una acción, ¿cierto? Estamos eligiendo no actuar. Y eso en sí mismo es una acción, ¿sí? Entonces, cuando hagamos o no hagamos algo al respecto, o sea, cuando reaccionemos o no reaccionemos ante las cosas que nos ocurren, vamos a preguntarnos, ¿para qué? Para permitirnos observar la forma en la cual estamos actuando, la forma en la cual estamos eligiendo y cuál es la dirección de esa intención, cuál es la dirección de esa elección, ¿sí? Y así poder estar más seguros de que eso que estamos eligiendo, a esa dirección hacia la cual nos estamos dirigiendo, nos va a proporcionar mayor bienestar y nos va a brindar mayor seguridad. ¿Sí? La siguiente pregunta es el cómo. ¿Cómo estoy haciendo las cosas? ¿Cómo estoy enfrentando esta situación? ¿Cómo estoy dando importancia a esto? ¿Cierto? Esta pregunta es bien importante porque nos va a dar la parte más pequeña hacia la parte más grande que nos permitamos observar de esta situación, de este sentimiento, de esta emoción, de este pensamiento, de lo que sea que nos esté ocurriendo, ¿cierto? Entonces el cómo, muy fácil. Voy a poner este ejemplo, ¿cómo estoy hablando? ¿Sí? Entonces el acto de hablar va a implicar varios elementos, ¿cierto? La forma en la cual estoy respirando, o sea, el ritmo de mi respiración va a afectar también la forma en la cual pueda hablar, ¿sí? El tono de mi voz. ¿Es un tono bajo? ¿Es un tono alto? ¿Es un tono agudo? ¿Es un tono grave? ¿Cuál va a ser el timbre de mi voz? ¿Qué palabras están saliendo de mi boca, ¿cierto? O sea, puedo decir esta palabra, puedo decir esta otra, las dos pueden ser semejantes, sin embargo, ¿qué contenidos tiene esta palabra? ¿Qué contenidos tiene esta otra palabra, ¿cierto? ¿Cómo estoy hablando? ¿Sí? Y esto nos va a ayudar también a comprender, por ejemplo, cómo nos pueden estar observando otras personas. Si yo me escucho y yo digo, me estoy escuchando decir algo, ¿cierto? Y yo en mi mente tengo el mensaje, pero estoy distraído del cómo lo estoy sacando al mundo. Entonces el resto del mundo me puede estar observando que yo lo hago de una manera agresiva, de una manera quizá violenta, brusca, fuerte, con mi tono de voz, ¿cierto? Quizá ese mensaje, aunque bien intencionado, debido a la manera en la cual lo estoy lanzando, el cómo lo estoy haciendo, va a ser, puede ser malinterpretado. ¿Sí? Entonces es muy importante darnos cuenta de cómo estamos haciendo las cosas. Y lo mismo va a ocurrir en todos los ámbitos de nuestra existencia, como, por ejemplo, me estoy vistiendo. Es algo tan sencillo, pero que nos puede brindar muchas herramientas, por ejemplo, a la hora de que nos rinda la ropa, o sea, que nos dure más en determinado estado que en otro estado, ¿sí? El hecho de cómo me estoy relacionando con otra persona, ese cómo me estoy relacionando, cómo lo saludo, no lo saludo, de qué manera lo saludo, cómo no lo saludo, le hago algún gesto, no le hago algún gesto. Esto nos va a dar una mayor riqueza en el detalle sobre cómo interaccionamos con nosotros mismos y con otras personas y esto nos puede brindar a descubrir el por qué pasan las cosas que nos pasan, ¿verdad? Va a ser una manera muy bonita de explorar
lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, los resultados que estamos obteniendo a nuestro alrededor, observando el cómo estamos haciendo las cosas, ¿cierto? Y finalmente viene esta pregunta, que son como dos preguntas en una, que sería, ¿por quién estoy haciendo esto? ¿Por quién estoy sintiendo esto? ¿Cierto? ¿Por quién hago? ¿Por quién siento? ¿Cierto? Esta pregunta es para estar en permanente evaluación de nuestro sentir, de dónde surge eso que estamos sintiendo. Listo, si surge de una necesidad interna propia mía o si surge de una necesidad externa de alguien más fuera de mí, ¿cierto? Es bien importante que nos podamos aclarar esto porque aquí también va a estar la base de lo que va a ser la autoestima, la motivación, todos estos elementos que nos van a hacer sentir, por ejemplo, mejor personas, que nos van a hacer sentir más satisfechos con nuestros actos o también las omisiones, porque recordemos, también son importantes. Eh, ¿Por quién estamos haciendo las cosas? ¿Cierto? Esto lo hago para mí, esto lo hago por mí, esto lo hago para otra persona, esto lo hago por otra persona. Esta respuesta es bien importante para nosotros, ya que ahí también nos va a dar una luz, ¿cierto? De qué tal está nuestra individualidad, ¿cierto? Qué tan firme está nuestro sujeto individual, de qué manera confiamos en nosotros mismos a la hora de hacer, a la hora de pensar, inclusive a la hora de sentir. Esto que siento, así sea un malestar, es porque, bueno, yo lo elegí, viene de mí, de una visión mía, o ese malestar viene de una visión que alguien más me dijo como no, esto es malo y por lo tanto es malo también para mí. Entonces, bueno, esas son las preguntas, todas y cada una de ellas con la intención de abrirnos a la observación de nuestro propio ser, de abrirnos a la observación de lo que sea que nos esté pasando en nuestro mundo interior, de abrirnos a simplemente observarnos, ¿sí? Y a través de esta observación comprender lo que nos pasa. Comprender es básicamente más allá de un entendimiento de, bueno, si esto pasó por esto, es observar la mayor cantidad de componentes de una situación para darnos la oportunidad de ver esa situación de tantas maneras posibles como nos lo permitamos, desde todos los ángulos que tengamos para observar esa situación, no solo el nuestro, ¿sí? Porque cuando ya podemos observar un poquito más allá de esa primera percepción, de esa primera sensación personal, y nos abrimos un poco a explorar más allá de nosotros para llegar finalmente también a un resultado que es el nuestro, o sea, nuestra elección final, tras reflexionar lo que nos ha ocurrido. Esa respuesta, aunque un poquito más larga, aunque un poquito más trabajada, aunque un poquito a veces quizá más incómoda de responder, es la que nos va a brindar mayor tranquilidad y mayor libertad a largo plazo. Eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, dale un like, comenta, comparte. Así también otras personas podrán gustar, comentar y compartir. Recuerda que soy psicólogo clínico con una maestría en psicología clínica en la Universidad San Buenaventura Medellín. Puedes contar con mis servicios profesionales de manera presencial o también virtual. Me puedes inscribir en el interno para agendar tu consulta. No siendo más, nos vemos.